Bienvenidos a todos. Le pido si por favor pueden apagar los micrófonos, así escuchamos mejor la actividad. Bienvenidos a la actividad de la Comisión de Cultura y Psicoanálisis de Candidatos, organizada durante el mes de Garma, en conjunto con Biblioteca y el Departamento de Historia de Papa. Quiero agradecer José por haber aceptado la invitación. Para mí es un honor tenerlo aquí como invitado especial. También quiero agradecer a Alicia Lagarrigue por haber armado algunos videos con una clase de Garma que después vamos a escuchar. El título de la actividad es Ángel Garma, traumas o satisfacciones de deseos en la génesis de los sueños. Para quien no conoce José, porque hay también colegas externos a nuestra asociación, el doctor José Trezensansky es miembro titular de APA, docente en instituto desde el 1986, es autor de 2 libros, colaborador de varios libros dedicados al psicoanálisis, publicó trabajo en la revista de psicoanálisis, tiene admirado sitio en las redes, Museo de Freud, concepto básico del psicoanálisis, con más de 6.200 integrantes de todo el mundo. Desde hace 6 años, autor del blog de Historia del Psicoanálisis, se ha dedicado a investigar la biblioteca no psicoanalítica de Freud, de la cual posee más de 2.500 ejemplares, entre forma digital y en papel, y que en su momento serán donados a la APA. Es coordinador del Departamento de Historia y es coordinador de la Comisión de Lectura y Evaluación de Trabajo para miembro titular. Vamos a empezar, José, con Garma, el trauma y el sueño. Bueno, Chiara Vile, te agradezco personalmente la invitación que me haces en nombre de la Comisión de Cultura y Psicoanálisis de candidatos de la Asociación Psicoanalítica Argentina y también de la Biblioteca de la APA y del Departamento de Historia, del cual formo parte. El tema este me es especialmente caro por mi relación con la obra de Garma y con el mismo autor durante muchos años, hasta el final de su vida. Estuve con él hasta 3 horas antes de su fallecimiento. El tema este de los sueños, sabemos desde 1900, con el libro La interpretación de los sueños, que la costumbre habitual es otorgarle el sentido de que los sueños son realizaciones de deseos. La investigación psicoanalítica ha demostrado que lo mismo podemos decir de los síntomas, de la transferencia, de actos fallidos, etc. Y por lo tanto, darle el sentido solamente de realización de deseos a los sueños es como decir que el hígado es un conjunto de células y el riñón también es un conjunto de células y el corazón también y el cerebro también es un conjunto de células. Entonces, que el sueño sea una realización de deseos no es nada específico del sueño. Para poder entender el sentido de un sueño, debemos partir de su descripción. Y la descripción de un sueño es que el sueño es una alucinación durante el dormir. Y entonces, para poder entender el sueño, hay que entender la alucinación. Es decir, tenemos que estudiar psicoanalíticamente el juicio de realidad. Este fue el planteo que se hizo Garma y lo llevó a 50 años de investigaciones sobre los sueños, ya que en 1942
salió editada la primera edición de su libro El psicoanálisis de los sueños, que culminó juicio de realidad y la alucinación, se hace inevitable pasar por la comprensión de lo que es un trauma. Para tener una comprensión de la situación del autor en quien nos estamos apoyando, que como cualquiera no nace de la nada, sino que está influido por su árbol genealógico de formación, tenemos que recordar que Garma se formó psicoanalíticamente en el Instituto de Berlín, el primero en constituir un programa de formación con seminarios, supervisiones y análisis didáctico. Y recordar que supervisó con Otto Fenikel, que hoy sería considerado como el Google del psicoanálisis, con Karen Horney, analizada de Abraham, y con Jenő Harnik, un brillante analista húngaro que se fue de Hungría por el antisemitismo y brilló en Berlín. En los momentos de la formación de Garma, terminaba la década que empezó con el más allá del principio del placer y sus tres conceptos fundamentales: compulsión a la repetición, masoquismo primario e instintos de vida y de muerte. Si a esto le sumamos que en 1923 Freud publica el Yo y el Ello, y el analista que tuvo Garma, Theodor Reik, un gran estudioso del masoquismo, se puede vislumbrar en el concepto de super yo son la columna vertebral del pensamiento garmiano. Hablemos de trauma. En el más allá del principio del placer, Freud diseca el aparato protector contra estímulos, el aparato contra el trauma, y va más allá de la metáfora como una capa de células muertas que con su sacrificio protegen a las que están por debajo. Ahora el aparato protector contra estímulos está descrito metapsicológicamente y destinado a ser sustento de la comprensión de nuestro trabajo psicoanalítico y la teoría de la clínica, y describe sus componentes. O sea, no te... Apenas llega, queda ligado a ella, y no hay sorpresa, y desocupa la conciencia inmediatamente. Segundo, las representaciones de expectativa o angustia expectante consisten en tener representaciones preconscientes disponibles para ligar los estímulos que arriban al aparato psíquico. Si un estímulo llega al aparato y no puede ser ligado por carecer de representaciones, queda ocupando la conciencia que empieza a girar a su alrededor con la finalidad de entenderlo, de buscar representaciones disponibles y recién ahí desocupar el aparato perceptor. Se pueden dar cuenta de la importancia clínica que tienen estos conceptos. Si la represión elimina representaciones de expectativa del preconsciente, nos deja más expuestos a los traumas porque los estímulos que llegan no pueden ser ligados y elaborados. Y por eso el tratamiento psicoanalítico, al levantar las represiones, nos deja mejor armados para evitar las situaciones traumáticas. El tercer punto del aparato protector que describe Freud es la percepción intermitente. Es decir, que si un estímulo llega a la conciencia, en el momento de pasar a unirse a una representación preconsciente, deja lugar para que a la conciencia arribe
otro estímulo. La idea de continuidad en la percepción es solo una elaboración secundaria que hacemos. Es como las películas de celuloide. El movimiento continuo es una elaboración secundaria del espectador, porque lo que realmente llega a la percepción son distintas fotos en posiciones ligeramente distintas. Es como aquellos libritos de la colección Walt Disney, que en el ángulo superior derecho tenía dibujitos de los personajes y que cambiaba de página a página. Y cuando lo hacíamos correr, veíamos como si estuviesen en movimiento. Esta construcción teórica que desarrolla Freud fue luego confirmada por investigaciones oftalmológicas y psicológicas, que demuestran que no leemos de corrido. Cuando leemos juntamos 3 o 4 palabras, hacemos un suspenso hasta entender qué significan y recién ahí seguimos leyendo otras 3 o 4 palabras. Y hacemos una elaboración secundaria. En ese suspenso, el estímulo que arribó por la vista se une a representaciones preconscientes. Muchas veces podemos observar en los niños la actitud de quedarse pensando cuando le hablamos, y eso significa que están tratando de unir las palabras oídas con algunos significados que ya tienen y tratar de elaborar lo escuchado. Cuando ocurre un trauma, los pensamientos empiezan a girar alrededor de ese estímulo para elaborarlo, es decir, para poder entenderlo. Si no ocurre eso, en un momento determinado, el yo se fragmenta y los contenidos del trauma pasan a ser inconscientes, lo que no quiere decir que hemos dejado de pensar en ellos. En la década del 60, Anna Freud dijo que se había hecho un uso muy laxo de la palabra trauma y que estaba dispuesta a cambiar eso. Se puede llamar trauma solo cuando produce una inconscientización y una fijación a él. Es decir, que no se puede dejar de pensar en él, aunque sea inconscientemente. Al principio, cuando no podemos sacarnos la idea de la conciencia, todo el esfuerzo psíquico trata de ligar las representaciones conocidas. Y solo si fracasa, a veces luego de días o semanas, cae bajo la represión. O sea que la represión es el efecto de un trauma. Y Freud mismo consideraba a la represión como una neurosis traumática elemental. Y por eso vemos que siguen los mismos pasos. En Más allá del principio del placer, Freud toma los sueños de neurosis traumática como uno de los elementos en que se apoya para hablar de la compulsión a la repetición. Y se pregunta si otros sueños pueden responder al mismo mecanismo y se contesta que es probable. Garma lo afirma rotundamente. La situación traumática es el factor más importante en la génesis de los sueños y posiblemente el factor más importante, o sea, la fijación al trauma. Es lo que podemos ver clarito en el sueño de inyección a Irma. El comentario del amigo de Freud fue traumático. Era una objeción a su práctica profesional y siguió pensando en eso aún estando dormido, es decir, no podía dormir tranquilo. Intentaba defenderse, pero no podía hacerlo. Estaba fijado a ese trauma. Y acá hay que agregar algo desde otro enfoque. Lucinda Garma, la hija mayor de Ángel, fue una investigadora de fama mundial sobre la neurofisiología del dormir y del soñar. Su tesis de doctorado estuvo dedicada, entre otros, a Delay y Deniker, que son los que introdujeron el uso de los tranquilizantes en la esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva, las conocidas fenotiacinas,
la clorpromacina o ampliactil. Ella investigó los tipos de vigilia que tenemos y desarrolló desde su tesis para el doctorado en medicina alrededor de estos estudios que culminaron en la división entre vigilia, dormir y tercer estadio fisiológico, que es el soñar. Les voy a mostrar la tesis que había presentado Lucinda Garma en el año 66 para el doctorado en medicina con base en sus investigaciones. El soñar tiene clínicamente la forma del estado de dormir, pero fisiológicamente se parece mucho a lo que llamamos estrés, hiperglucemia, hipertensión, corticoides altos, taquicardia, etc. Los que hemos hecho guardias hospitalarias recordamos el aumento de las urgencias que ocurrían entre la 1 y 2 de la madrugada, infartos, ataques de asma, etc. Es decir, que encontramos durante el soñar que vivimos un trauma y eso varias veces por noche. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué relación hay entre trauma, alucinación y juicio de realidad? Freud basa la función juicio de realidad en la capacidad motora de huir de un estímulo. Es un juicio, una función judicativa temprana. Si puedo huir de un estímulo por una reacción motriz, es que ese estímulo es externo, es real. Y si por más que me mueva sigo percibiendo ese estímulo, deduzco que es interno. Pero Garma saca otra conclusión. Dice que el juicio de realidad se establece tempranamente. Si no fuera así, cuando el niño tiene hambre y se activa la imagen mnémica del pecho, no lo distinguiría del pecho real. Garma dice que el niño no puede huir de los estímulos externos con la facilidad que describe Freud. Dice que para huir de un estímulo externo necesita de la ayuda de un auxiliar. Y además, el niño dispone de mecanismos de defensa tempranos que le permiten huir de estímulos internos. Por lo tanto, la conclusión de Garma es que si ante un estímulo no puedo huir de su percepción, le atribuyo origen externo, y si ante un estímulo puedo huir de su percepción, origen interno. Y ahora nos encontramos con las conclusiones, con las consecuencias de esta conclusión. Todo estímulo inevitable es atribuido al exterior. Metámonos en el sueño. Al ir a dormir nos alejamos de los estímulos del exterior. Al decir de Garma, dirigimos contracargas contra los estímulos externos, hasta que los dejamos de percibir. Esas contracargas son usadas a expensas de las contracargas que dirigimos diariamente contra lo interno, y por eso vamos al analista porque no percibimos lo interno. Es decir, que las contracargas contra lo interno se debilitan de noche, hasta que las cargas de los estímulos internos, fruto de las situaciones traumáticas que pudieron ser reprimidas, superan a las contracargas y se hacen presentes en el sueño. Pero si las cargas internas son demasiado intensas o no tenemos suficientes contracargas, percibimos como realidad lo interno y nos encontramos con las alucinaciones de la neurosis traumática, y extendiendo el alcance de esta conclusión, nos encontramos con los sueños cotidianos. Con los estímulos externos pasa lo siguiente. Si el estímulo es muy débil, no se llega a percibir.
Y si la contracarga contra un estímulo externo es muy intensa por un mecanismo de defensa, no percibimos lo externo. Es decir, ocurre lo que llamamos alucinación negativa. ¿Cuándo percibimos los estímulos internos como de origen externo? Cuando las cargas internas son demasiado intensas, se imponen a la percepción y deducimos que son externas, es decir, son las alucinaciones de la neurosis traumática. Cuando las contracargas contra los estímulos internos son demasiado débiles, porque se destinan a bloquear los estímulos del mundo exterior para poder descansar, entonces tenemos las alucinaciones de los sueños. Esa es la génesis de los sueños para Garma. Una fijación a la situación traumática y no una realización de deseos. Pero con esto no queremos decir que la realización de deseos no juegue ningún papel. Juega el papel de permitir seguir durmiendo. Entonces podemos decir, no que el sueño es el guardián del dormir, sino que la realización de deseos es la guardiana del dormir. Si durante el soñar no se puede modificar suficientemente la situación traumática por una realización de deseos, ocurre lo que se llama el sueño de angustia. Y respondiendo al principio del placer, el sujeto se despierta. Y si durante el sueño fracasa la realización de deseos y también el principio del placer, y no podemos huir de ese displacer, nos encontramos con que el mecanismo de la angustia no sirve para despertarnos y estamos hundidos en una pesadilla, cuya característica es la imposibilidad de huida de esa angustia. Si hay alguien cerca y logra imponer estímulo del mundo exterior, puede sacarnos de la pesadilla, con más o menos dificultad, aunque la sensación persista durante unos momentos. En los sueños de angustia podemos encontrar fácilmente el camino de retorno a la vigilia, y en las pesadillas se hace difícil encontrar el camino de retorno. En una situación similar, deben hallarse los psicóticos, en una dificultad enorme de encontrar el camino de retorno a la realidad. Resumiendo, el sueño parte de una o varias situaciones traumáticas a las que estamos fijados. Normalmente durante el dormir, las contracargas se dirigen al exterior para evitar percibir los estímulos y esto debilita las contracargas contra lo interno, hasta un momento en que son tan débiles que no podemos evitar los estímulos internos y deducimos que son externos porque son inevitables. Se genera la alucinación onírica. Ante la emergencia de esta alucinación, el yo trata de transformarla en una realización de deseos para poder seguir durmiendo. En los sueños de neurosis traumática repetitivos, con el mismo contenido en los primeros tiempos, se nota que con el transcurso del tiempo se pueden ir transformando en sueños de realización de deseos que son encubridores de la situación traumática. Las consecuencias clínicas de esta línea de pensamiento de Garma es que el análisis de los sueños termina cuando se encuentra la situación traumática. En principio la actual y en su base la situación traumática infantil que recibió el refuerzo de la actual. En febrero del año 1989, yo volvía con mi familia desde el sur y decidí pasar por Miramar a saludar al hogar. Era de noche y paramos en un hotel que se llama Sobre las Olas, al otro extremo de la avenida de acceso a la ciudad, donde está el edificio Stella Maris,
que es donde tenía su departamento Garma con vista al mar. Llamé por teléfono y Betty, toda contenta, me agradeció el milagro de que cuando sonó el teléfono se rompió el teclado de la máquina de escribir donde ella estaba escribiendo hacía varias horas un artículo que le dictaba Garma. Nos invitó a pasar a saludarlos y cuando llegó, Ángel me da unas cuantas hojas y me dice que las lea y que al día siguiente le dé mi opinión. Le dije que acababa de llegar, que estaba con la familia, que iba a cenar y que a la mañana salía temprano para Buenos Aires. Y me dijo, primero te aconsejo una parrilla que está acá cerca y entonces antes de partir para Buenos Aires tráeme unas hojas con tu opinión. No podía negarme, fuimos a cenar, el resto de la familia se fue a acostar y yo me quedé en el lobby del hotel leyendo y escribiendo. A la mañana siguiente le llevé sus hojas y las mías y me dijo que al llegar a Buenos Aires me comunicara con Jorge Minocur y le dijera que nos esperaba a ambos los sábados a la mañana de los próximos meses a partir de marzo para ayudarlo con el artículo. Así fue que durante varios meses Ángel, Betty, Jorge y yo nos reunimos a pulir el último artículo que escribió Garma sobre los sueños. Una vez terminado, le quiso poner el título La interpretación certera de los sueños. Pero a Betty le pareció demasiado rotundo, demasiado soberbio, digamos, y le propuso cambiarlo por el siguiente: Die Traumdeutung y algo más. Ángel lo aceptó y dimos por concluido nuestro trabajo en conjunto. Un sueño muy demostrativo en este sentido. Es decir, una persona cuando tenía sentimiento de culpabilidad, tenía sueños en que volvía a la infancia, en que el padre le amenazaba de ser llevado a la plaza pública por él para ser juzgado por los viejos que se reunían en la plaza pública. Siempre que había hecho durante el día una situación que despertaba en él sentimiento de culpabilidad. Y una noche tuvo el siguiente sueño. Se había conducido mal él y la hermana, y los dos iban llevados por su padre a la plaza pública para ser juzgados. La hermana lloraba amargamente, y él iba completamente tranquilo y le decía a la hermana en el sueño: no llores, no seas tonta, esto es solamente un sueño, dentro de poco nos vamos a despertar y aquí no ha ocurrido nada. Este sueño es claramente demostrativo de cómo actúa el juicio de la realidad. La hermana representa, el hermano y la hermana representan las dos partes de la personalidad extinguidas, es decir, una parte que es activa, capaz, viril, y otra parte que es débil y que dispone de menos energías. La parte débil, sometida a sentimiento de culpabilidad, no puede rechazar las cargas de este sentimiento de culpabilidad y entonces alucina la situación, piensa que lo que está viviendo en sus fantasías no es una fantasía, sino que es una realidad. La parte sana, la parte más fuerte de la personalidad, que aparece en el sueño como él, como hombre, y que puede luchar en contra del sentimiento de culpabilidad, esa parte no alucina y se da cuenta de que es solamente una fantasía. Y entonces no se crea la alucinación porque su yo puede controlar esta parte de él, puede controlar su sentimiento de culpabilidad. De manera que este sueño es muy demostrativo de cómo aquello que no es controlable durante el dormir provoca una alucinación, en cambio lo que es controlable no provoca una alucinación. Es decir, que las cosas funcionan, parece ser, al revés de lo que le ha dicho Freud en su teoría del juicio de la realidad. O sea, parece que no hay sueños sin traumas y al revés, que no hay traumatismo sin alguna forma de alucinación, como dice Garma. Sarita iba a decir algo, me parece. Si me dejan decir, puedo decir, pero no sé si... Sí, adelante. Dale, Sarita. Adelante. Sí. Me gustó mucho la forma como planteó José
las ideas de Ángel Garma. Bueno, yo estuve al lado de Ángel Garma muchísimos años, así que las conozco muy bien. Pero sobre todo lo que me gusta es que el claustro de candidatos, tanto desde esta comisión como la científica, se está ocupando este año de sueños y hemos escuchado muchas posiciones en relación a sueños. Yo estuve escuchando la presentación de Luis Cabré, estuve presentando la presentación de Bolognini, Stefano Bolognini, y es muy interesante ver que el primero que se atrevió a discutir la teoría de los sueños de Freud, aparentemente fue Ángel, pero en realidad fue Ferenczi, porque bueno, Luis Cabré trajo las ideas de Ferenczi en función de... Había una historia con respecto a los sueños traumatofílicos. Y Ferenczi fue a España y fue el que se encontró con Ángel Garma. Seguramente esto también habrá influido, creo que Betty Garma, se lo escuché decir y Luis Cabré lo confirmó, de que Ferenczi tuvo mucha influencia sobre Ángel Garma y fue el que lo incitó a que vaya a estudiar a Berlín. Y en Berlín, Ángel se ocupó, además de todas las cosas de la psiquiatría, empezó a formarse, y allí pudo empezar su formación psicoanalítica con todo el rey, como dijo muy bien José. Y uno de los trabajos que escribió tenía que ver con sueños, los sueños de angustia en la infancia, en 1933. O sea que el tema de los sueños empezó muy tempranamente. Después él se graduó como psicoanalista con ese primer trabajo donde refuta la teoría de Freud en relación al principio de realidad en la esquizofrenia, ¿no? Las diferencias entre neurosis y psicosis. Pero yo me quedé pensando, por ejemplo, qué interesante que es, primero, bueno, Ferenczi y después Ángel Garma, trayendo algo en relación a las diferencias con Freud, donde la realización de deseos es solamente una pantalla sobre el que la persona puede seguir viviendo, pero que fundamentalmente está el trauma. Y me quedé pensando cómo determinados sueños, por ejemplo, que presenta Freud, se podrían ver desde esta historia, ¿no? desde esta teoría, quiero decir, de otra manera. Pero bueno, esto ya, por ejemplo, yo trabajé mucho el historial de la joven homosexual, donde Freud se enoja con la joven porque dice que trae sueños mentirosos. Porque no podía ser que ella soñara con casarse y tener hijos cuando en la realidad ella estaba detrás de la cocotte. Hola. Hola, ¿me escuchás, José? ¿Me escuchás, José? Sí. Sí, ahora sí, se había cortado, ahora te vuelvo a escuchar, sí. Lo de la joven que traía sueños mentirosos, sí. Sí, la joven que traía sueños mentirosos, ¿cómo lo podría interpretar Garma, no? La situación traumática era, podría ser, es una hipótesis, ¿no? Que yo podría plantear ahora, que precisamente era algo que ella no podía hacer, pasarse y tener hijos por sus deseos homosexuales, y en qué medida ella lo sueña como una realización de deseos, como una forma de acercarse a Freud, como una forma de entablar una transferencia, y Freud lo toma como un ataque al psicoanálisis porque le refutan su teoría de la organización de deseos. En cambio, a Garma no se lo refuta. Cuando Garma le presenta sus ideas, ya muchos años después, ya al final de su vida, le manda una carta diciéndole, muy interesante
bueno, lo que usted está planteando y espero que tenga mucho éxito con sus investigaciones en ese hermoso país. ¿No? ¿En qué medida también Freud, porque fuera de los sueños de las neurosis traumáticas, aparentemente quedó con la realización de deseos, pero bueno, yo podría seguir hablando, si a usted no le molesta, yo sigo hablando, pero no quiero tomarles demasiado tiempo. Puedo hablar del sueño de Juanito, por ejemplo. Preguntamos un ratito si vemos si hay preguntas respecto bueno, de la intervención de José. Bueno, perfecto. Por eso no quiero tomar tanto tiempo, por eso. No, después volvés a hablar. Sarita, bueno, está bien. Sarita, después te queremos escuchar. Sí. Pero si respecto el video... Quiero decir algo, Kiara. Sí. Quiero decir algo. Sarita se preguntaba qué diría Garma de los sueños mentirosos. ¿Es cierto? Ok. Garma no los tomaría, no tendría en cuenta si son mentirosos o no. Garma lo tomaría como un contenido manifiesto y el inconsciente no miente, así que por más que conscientemente el interés de la paciente sea mentir, él no lo tomaría como una mentira. Y les voy a dar un ejemplo personal de mi análisis con Garma. Cuando yo me presenté para mi análisis con Garma, me presenté como fanfarrón y mentiroso. Me preguntó de dónde sacaba eso. Y le conté que yo desde chico, en el periodo de vacaciones, todos los chicos del barrio se iban de vacaciones a algún lado. Y yo venía de un hogar muy humilde y en casa no se tomaban vacaciones. Y cuando empezaban las clases en el mes de marzo, la maestra pedía que hagamos una composición que hice en las vacaciones. Y yo inventaba que habíamos viajado por un lado y por otro, qué sé yo, porque los otros chicos viajaban a Mar del Plata, a Córdoba, a Piriápolis, qué sé yo, y yo no viajaba a ningún lado. Así que yo inventaba las composiciones y además, jugando con mis amigos, yo les inventaba que era amigo de Juan Manuel Fangio, el campeón mundial de automovilismo, que era amigo de Delfo Cabrera, el campeón olímpico de atletismo, que era amigo de Enrique Morea, el campeón de tenis, y así, y los convencía a todos mis amigos. Mis amigos se terminaban creyendo todos los fines de semana que yo cada fin de semana un almuerzo o una cena lo pasaba con una luminaria del deporte o de alguna otra actividad. Entonces, yo era un mentiroso. Algunos analistas antes de mi análisis con Garma me dijeron que era para compensar mi sentimiento de poca cosa y qué sé yo. Y Garma me dijo, no eras un mentiroso. Dice, vos estabas convencido que ibas a estar codeándote con gente para vos muy importante y de muy alto nivel para vos. Como en este momento estás conmigo, me dice. O sea, sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza, me hizo la interpretación de esa fanfarronería mía y de mis mentiras, no como una mentira, sino como una convicción de que yo iba a llegar a tener esos tratos con gente como Fangio, Delfo Cabrera o Enrique Morea y todo eso. Digo porque era un ejemplo de cómo él trabajaba, ¿no? Él no distinguía si uno mentía o no mentía. Ese era el contenido manifiesto. Y era una experiencia sensacional ver en el análisis con él cómo él estaba metido en el inconsciente. Y uno podía hablar con total libertad, no importa si decía una verdad o no decía una verdad. Digo por lo que dijo Sarita, ¿qué diría Garma ante las mentiras de la joven homosexual? Garma ni se detendría en ver si ella estaba mintiendo o no, y lo tomaría como algo personal.
trataría de entender cuál era el sentido y en la relación transferencial cuál era el sentido de esa situación. Para mí es un honor que esté Sarita acá presente. Sarita fue profesora mía. Gracias por participar, muy interesante la anécdota que Sí. Sarita fue profesora mía en la APA y en la Universidad de Belgrano y tenía una íntima relación con Garma. Y estaba, por supuesto, mamó de los orígenes del psicoanálisis en la Argentina y tuvo esos maestros tan valiosos para nosotros, ¿no? Ella misma, para mí, es una persona con quien me ha enriquecido mucho en mi formación. Bueno, muchas gracias, José. Gracias. ¿Puedo agregar algo con respecto a mis inicios con Ángel? Yo Ángel lo conocí en las clases que daba en la asociación en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina, cuando cursaba la carrera de Medicina, estudiante yo de Medicina, en las mismas aulas de anatomía donde Dali dictaba anatomía, Ángel Garma, Arnaldo Raskowski y Arminda Virasturi daban sus conferencias acerca de psicoanálisis, finales de la década del 50 hasta el 60 más o menos. Y ahí me puse en contacto con el psicoanálisis y a partir de eso muchos de los que íbamos a esas charlas empezamos a analizarnos, algunos en grupo, otros individual, de acuerdo a la cantidad de dinero que cada uno tenía y que podía, ¿no? Fueron experiencias muy enriquecedoras, empezamos a estudiar psicoanálisis al mismo tiempo que terminábamos la carrera de medicina, y entonces realmente formó mi vocación, ¿no? Y después, bueno, supervisé con él, di seminarios de sueños con Dharma, fui primero ayudante, después colaboradora, porque en esa época había que hacer curso de ayudantes, en esa época, y él me eligió como ayudante, que fue un gran honor para mí en ese curso, y a partir de eso trabajé muchos años con él, tanto en APA como en la Universidad de Belgrano, inclusive fui a dar clases a Rosario con él sobre sueños. Realmente fue tanto Garma como Ángel como Betty fueron muy importantes en mi vida ambos, ¿no? Porque además me dediqué mucho a niños y adolescentes, con Betty, con Arminda Virasturi también hubo una muy estrecha relación. Lo de la génesis del sueño a partir de la satisfacción de deseos, que Freud habla de satisfacción de deseos y que ya el día pasado estuvimos viendo cómo el término deseos es un término demasiado elemental para comprender lo que ocurre en los sueños, que en los sueños lo que interviene, lo que genera el sueño no es un deseo, sino es una situación compleja, un conflicto interno. Tomemos los dos sueños mejor interpretados en la literatura psicoanalítica, que es el sueño de Dora y el sueño del hombre de los lobos. El sueño de Dora, es decir, Dora no se quiere llevar por sus deseos genitales porque esto le produce una situación de conflicto profundo dentro de ella que le hace pensar en la masturbación, en daños de genitales, en flujo, leucorrea y etcétera, todas esas cosas. Una situación eminentemente conflictiva. Y esta situación latente, reprimida, es la que se apoya en el resto diurno de que Freud era un gran fumador, y entonces aparece la cosa de que hay fuego en la casa. El resto diurno sirve para satisfacer la fantasía latente, inconsciente y conflictiva, que es la que genera luego el sueño enmascarada en los restos diurnos. Y en el sueño del hombre de los lobos la situación es exactamente del mismo tipo. La situación de carnaval le hace pensar al hombre de los lobos cuando tenía, de carnaval, de Navidad, cuando tenía 4 años, sí, ¿qué? Le hace pensar lo siguiente, que quiere recibir la satisfacción genital del padre,
Y en el transcurso del sueño se da cuenta que sometiéndose homosexualmente al padre, eso le va a costar el pene. Y esta situación conflictiva es la que origina el sueño, y en el contenido manifiesto del sueño, este contenido conflictivo está enmascarado y al mismo tiempo está deformado en el sentido de la satisfacción de deseos. Siguiendo a Freud, tenemos que admitir en todo sueño la existencia de dos procesos distintos. Un primer proceso donde una situación inconsciente, reprimida, conflictiva, amplia, es enmascarada, y una segunda situación donde se busca un alivio de tensiones psíquicas mediante muchas veces realizaciones de deseos o satisfacciones de deseos. En la teoría de Freud, Freud insiste sobre todo sobre este segundo punto. Si seguimos a Freud bien, tenemos que, para conocer la totalidad del sueño y comprender la totalidad del sueño, tenemos que tener también en cuenta la primera parte, que es el enmascaramiento de la situación traumática. Y por lo tanto, los sueños hay que definirlos más bien como situaciones traumáticas enmascaradas que tienden a la satisfacción de deseos. Yo creo que tomando todo el conjunto de la idea de Freud sería así. Bueno, interesante. Se escuchó un poco porque al principio tuvimos problemas. José, ¿estás? Yo estoy y oigo. Bien. No sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta. Acá hay en el chat, no sé si me escribe. Hay una pregunta de Perla Frankel. Si la podés repetir, por favor, Perla. Sí, la pregunta era si en Garma hay alguna relación entre trauma y tiempo. Y si esto que dice, otra cosa que se me ocurre, digo, no sé si Garma llegó a leer el proyecto, ¿no? Pero parece que hay mucho de lo económico que aparece en la teoría de él. Te pregunto. Y otra cosa que me surge, ¿no podríamos estar hablando de realización alucinatoria de deseo? ¿Me escuchaste, José? Ya no me acuerdo. Hola, Perla. Sí, te oigo perfectamente. Sí, por supuesto, la idea de la realización de deseos en el sueño es una realización alucinatoria de deseos. Lo que trae Garma es justamente el acento en la alucinación como algo propio del sueño y no la realización del deseo. Por eso busca tratar de encontrar el origen de la alucinación y inevitablemente se encuentra con replantear la teoría de Freud del juicio de realidad, que para Freud dependía de la capacidad de huida motriz, y Garma dice en realidad el chico no tiene capacidad de huida motriz ante un estímulo externo y depende de un auxiliar. Entonces llega a la conclusión contraria. Garma llega a la conclusión que el juicio de realidad se basa en que todo estímulo inevitable le atribuimos un origen real externo, y si es evitable le atribuimos un origen interno. Esa es la teoría de él, que muchas veces se la critica como demasiado simplista y de poco vuelo intelectual, pero ese es el modo de explicar de Garma y de entender las cosas, como que caen por su obviedad, de algún modo. Así que lo último que planteabas es esto, la realización alucinatoria, y es esto a lo que apunta él, a la alucinación como característica del sueño. Lo primero que dijiste no lo recuerdo bien, no lo escuché bien. Yo te preguntaba si él hace algún tipo de relación entre trauma y tiempo. Porque dice que en Freud el trauma queda fijado en el tiempo. La diferencia es que el trauma queda fijado en un tiempo. O sea, el tiempo, Garma lo tomaba así,
Garma tomaba como que el tiempo queda fijado en el trauma. Uno que está fijado a un trauma no se da cuenta que pasa el tiempo. Cuando se levanta, ¿por qué? Porque cuando está fijado el trauma hay un predominio del inconsciente y no hay temporalidad. Solamente cuando se levantan las represiones aparece la temporalidad. Por eso nosotros mismos o nuestros pacientes en un tratamiento analítico, a medida que se van levantando las represiones, nos empezamos a dar cuenta del tiempo transcurrido. Pero mientras el paciente sigue fijado en una situación traumática, un análisis puede durar muchos años y no se da cuenta que pasa el tiempo. Claro. Claro, es el malentendido. El trauma fija el tiempo, pero el trauma fija el tiempo porque en trauma se pierde la percepción intermitente, que es una característica del aparato protector. Para poder sentir el transcurso del tiempo hace falta la percepción intermitente, o sea, que la percepción vaya cambiando continuamente. Si uno está fijado a un trauma, pierde esa capacidad de percepción intermitente. Entonces pierde la capacidad de sentir el transcurso del tiempo. Un ejemplo podría ser también el sueño, el mismo sueño que se repite durante años, ¿no? Una fijación del trauma. Sí. Sí. ¿Puedo agregar algo? Sí, encantado. Sí. No, quería decir que yo quería señalar que no hay una oposición tan fuerte entre lo que dice Freud y lo que dice Ángel Garma. Claro. Eso quería decir. Lo que quería plantear es que Garma pone como que el motor del sueño es la situación traumática. Y Freud pone como el motor del sueño la realización de deseos, pero nunca Freud trató de reconocer la importancia de la situación traumática para que se genere el sueño. Lo que pasa es que para Freud era importante la forma como se establece el sueño como realización de deseos, y hizo mucho hincapié en eso porque hasta ese momento los sueños no existían como elemento científico. O sea, él fue el primero que saca a la luz el sueño como un elemento científico que permite entender al ser humano. Yo creo que Garma lo que hace es continuar la labor de Freud. No hay una oposición. Yo creo que es una continuación. Y en ese sentido, por ejemplo, también para mí fue muy importante. Sí, para mí fue muy importante lo que trajo Bolognini, que para mí fue una hermosísima experiencia escucharlo en este tema cuando trae el sueño como experiencia, donde el planteo era que el sueño puede ser, más allá del contenido profundo, sin necesidad de interpretar el contenido profundo, una experiencia, y trajo el caso de un paciente que no tenía situaciones de amor, ni pasionales, ni relaciones sexuales, y que lo pudo soñar. Y la posibilidad de soñarlo fue una experiencia importante y que la pudo soñar en función de todo el tiempo de análisis que tenía. Y me parece un concepto muy rico también. Yo creo que no es cuestión o sea, muy rico, y que hay sueños para ser interpretada la situación traumática, y hay sueños para que ver ese sueño como experiencia más allá de la situación traumática que lo origina, ¿no? Yo creo que es importante poder sumar y ver, ubicarnos en ese caso clínico y qué es el timing para ese paciente, porque a veces si nos quedamos mucho en la situación traumática, y en esto hay opiniones diferentes, lo mismo que con el juego del niño. Hay gente que piensa que el sueño puede ser elaborativo más allá de la interpretación, y hay gente que dice no, es necesaria la interpretación para elaborar. Y con el juego del niño pasa lo mismo. Hay gente que dice que el juego en sesión solo
no es elaborativo, es la interpretación del analista. Y está Winnicott y muchos otros que plantean que ya el hecho de que el niño pueda jugar ya es elaborativo, porque hay chicos que no pueden jugar y hay gente que no puede soñar. Y ya que pueda soñar un individuo o que pueda jugar un niño, ya en sí es un elemento de desarrollo de ese aparato psíquico, ¿no? Y de cambio más allá de la interpretación. Yo creo que también este es un tema a ver, ¿no? También importante. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, José? Yo creo que lo que ocurre es que tenemos tendencia a denominar trauma de entrada a cualquier situación que nos cuesta elaborar o ligar con otros pensamientos. Y el trauma ocurre cuando fracasó todo el intento de elaboración. Mientras tanto, en un primer periodo, uno gira alrededor de la situación que ha vivido y todavía no es un trauma. Entonces, al principio hay posibilidad de elaborarlo a través de girar alrededor de eso, como decís vos, Sarita, el chico jugando en los primeros días de clase. Vienen de la escuela los chicos y juegan a que son la maestra o el maestro y elaboran esta situación nueva que están viviendo. Esta primer parte todavía no es un trauma y esa repetición de eso da posibilidad de elaboración. Cuando ocurre el trauma es cuando ocurre la inconscientización y entonces el aparato psíquico sigue girando alrededor de eso y ya no hay manera de elaborarlo porque es inconsciente. Entonces, de algún modo estoy de acuerdo con las dos posiciones que decís. Y eso se ve en lo que se llama el Post-Traumatic Stress Disease. Al principio es una situación donde se gira alrededor de un pensamiento y todavía no es traumático. Si fracasa ese girar alrededor del pensamiento, se transforma en algo traumático. Pero quería agregar algo más. Para Garma, como decís vos, no es que niega la realización de deseos, creo que quedó claro como intento de encubrimiento del trauma. Pero Garma, su teoría del trauma como génesis de los sueños, es una teoría apoyada en Freud, en el más allá del principio de placer, cuando trae los sueños de neurosis traumática, ¿no?, relacionado con la compulsión a repetición y todo eso, termina preguntándose Freud, ¿pero ocurrirá esto ocurrirá más allá de la neurosis traumática? ¿Ocurrirá con los sueños del tratamiento psicoanalítico? ¿Y ocurrirá con otros sueños? Y deja abierta una gran puerta como para decir, esa posibilidad es muy cierta, ¿no? O sea, lo de Garma es seguir un pensamiento de Freud. Lo mismo que ocurrió con tu teoría lo mismo que ocurrió con la esquizofrenia, que Garma dice que al revés de lo que decía Freud, para él el superyo es mucho más severo en el psicótico que en el neurótico. Sí, pero ese es un pensamiento freudiano. Lo vemos en la conferencia de introducción al psicoanálisis, que habla de que el psicótico está mucho más sometido a esa situación que el neurótico, y lo vemos en neuropsicosis de defensa, cuando habla de las distintas defensas, y todas de algún modo se alejan de la realidad. O sea, el pensamiento de Garma, como él dijo alguna vez, le preguntamos cuál es la médula del pensamiento garmiano, y él dijo que no existe tal pensamiento garmiano, que él es freudiano, dice, y que todo el pensamiento de él sigue una línea de Freud. Sí. Yo le creo honestamente eso. Sí. Lo Y mismo él que desarrolló la teoría del sueño de Freud, la desarrolló y la profundizó. así Es lo más importante. O sea que no sé si entre nosotros ya conocíamos la teoría de Garma o alguien se quedó más impactado escuchando que el sueño como trauma. Ahora, José, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal? Cristiano Telmansky. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Sí, muy bien.
Yo le había hecho esta misma pregunta y tomo, porque lo tomó en parte de otra manera Sarita, en relación a, yo le había hecho esta pregunta a Cabré, que era si la función traumatolítica del sueño era una función per se primaria del proceso del sueño o si tiene que ver con una función del analista, cualquiera de sus intervenciones. Es decir, lo que le da una posibilidad de elaboración al hecho traumático es el sueño mismo o la intervención del analista. Yo creo que la producción del sueño de por sí no es traumatolítica. Traumatolítico la posibilidad de elaborar lo que se generó, pero es lo mismo que una repetición en un paciente psicótico. Por el hecho de repetir su delirio, no llega a elaborarlo eso. Ahí hace falta otra función, que es elaborar esa repetición. Así que yo diferencio el hecho de soñar de la posibilidad de que ese sueño permita elaborar el sueño. Son dos cosas distintas. Como decíamos recién, a partir de lo que decía Sarita, un chico juega y con el juego está pensando y dándole significado a situaciones, y se le ocurren ideas y puede elaborar situaciones, pero parte de alguna situación que le atrae y que está fijado a eso, y el solo hecho de estar fijado no alcanza para elaborarlo, requiere un trabajo lúdico o un trabajo elaborativo en análisis. Sí, todo depende de las cargas, ¿no? Y primero, las series complementarias tienen mucho que ver, y después las cargas que tienen ese trauma, ¿no? Ese trauma en función de un yo muy débil o un yo fuerte, que a lo mejor uno ve situaciones traumáticas que personas con yo muy fuerte que no incidieron tanto, y otros que con un yo muy débil, situaciones que no parecen tan traumáticas, tienen un valor traumático muy fuerte y que necesitan de la ayuda del psicoanalista. Yo creo que hay... A mí me interesa mucho esto que decís, por la cosa... Sí. Digo que no hay situaciones generales, sino que hay pacientes, hay distintos pacientes con distintas historias y series complementarias, que de acuerdo a eso el trauma tendrá incidencia mayor o menor, ¿no? Es así. Sabemos que lo que es traumático para uno no es traumático para otro. Ocurre así. Para algunos algo es traumático y para otros no. Hay algunos traumas universales que pasamos todos. Freud lo trae, el trauma del nacimiento, el complejo de Edipo. Pero trae Freud también otra frase que es: si ante determinadas circunstancias un individuo no pierde la razón, es que no tenía ninguna razón que perder. Sí. Por ejemplo, o sea, lo que él dice, claro, lo que dice él, que lo que es traumático para uno no es traumático para otro, pero hay circunstancias que son traumáticas para todos. Y si no es traumático, este tipo ya estaba loco, ¿eh? Eso lo tomó él de una obra de teatro que él había leído, y que lo repite varias veces en su obra y en su epistolario, eso, ¿no? Pero yo quería poner el acento en el tema económico. Cuando se pone, es muy traumático, es poco traumático. Tenemos la tendencia a quedarnos limitados en la cosa cuantitativa, esto de muy más o menos traumático. Lo que Freud quiere decir con esto cuantitativo es disponibilidad de representaciones para ligar o no ligar un estímulo. Cuando una persona tiene muchas represiones, un estímulo puede ser muy traumático. Cuando se levantan las represiones y tiene más representaciones disponibles, los estímulos pueden ser más fácilmente ligados a las representaciones y por lo tanto es menos traumático.
esto es importante, si no nos quedamos con una concepción medio física de lo que es lo económico. Económico quiere decir disponibilidad de representaciones para ligar un estímulo. Totalmente de acuerdo. José, ¿puedo hacerte una pregunta? Yo después. Bueno. Sí, Cristian y Gabriela Piacquario, que es la presidenta del claustro de candidatos. Te quería preguntar si podías desarrollar un poco esta idea de Garma del pensar amplio del sueño. Simple, eso. Bueno, en lo que oímos hoy, la reproducción de una parte de una conferencia de Garma, aparece bien ilustrado eso. En el sueño no es solamente la repetición de una situación, sino que el paciente está pensando durante el sueño. No es solamente algo fijado a lo que le preocupa y no lo deja dormir, sino que está reflexionando acerca de eso. Lo mismo ocurre con el hombre de los lobos. Fue una reflexión acerca de un sueño lo que desencadenó toda la angustia del hombre de los lobos. O sea, Garma lo que trae que en el sueño no es solamente un modo fijo de imponerse una representación a través de la alucinación, sino que también una parte del psiquismo está pensando eso. Por eso lo llama un pensar amplio. En el ejemplo que escuchamos antes de reproducir la voz de Garma, vieron que una parte del sueño le está diciendo a la otra, quédate tranquilo, es un sueño, no pasa nada. Eso no es una simple repetición de un sueño. Tenemos el ejemplo de que Culé con la fórmula del benceno alucina los 6 monos ligados con sus patas y sus manos y se da cuenta durante la alucinación onírica que era la fórmula del benceno y se despierta ya con el resultado logrado mientras dormía, cuando durante días y días de trabajo intelectual y de experiencia química no le salía la fórmula del benceno. Gabriela. Sí, hola, ¿qué tal? José, soy Gabriela Piacquario. Hola. ¿Qué tal? Pensaba en lo que hablaban sobre el sueño en sí, como traumatolítico, ¿no? Si necesitaba de una interpretación. Y yo me imaginaba esto de, bueno, ¿en qué situación podría ser el sueño si no es con alguien que lo pueda alojar? Aunque no haya una interpretación de por medio. No es lo que aloja el sueño, lo que permite, tal vez, en la mejor de las situaciones, que ese sueño deje algo que no sea traumático, o sea, que solucione lo traumático. En el ejemplo que da Sara de la joven homosexual, le ofrece a Freud un sueño, ¿no? Se lo ofrece y no es alojado el sueño, sea mentiroso, no sea mentiroso, o en el caso tuyo, cuando llegás después de haber hecho un recorrido a decirle a Garma de esto de la fanfarronería, ¿no? Él aloja eso, esas fantasías que vos ideabas como manera de salir de algo que te hacía mal o que no te gustaba. Pero la pregunta es si no tiene que ver más que nada con el que el sueño sea alojado por un otro, ¿no? Más allá de la interpretación también. Sí, se lo sueña para alguien, ¿no? La interpretación es una forma de alojar también. Por supuesto. Claro. Pero no hay posibilidad, digamos, o sea, el sueño podría traer alguna solución, si es alojado, amén de que por ahí el paciente ya trae trabajado el sueño, pero tiene que ser alojado. Pero sí, Sarita. ¿Puedo decir algo? Bueno, no, digo que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Gabriela,
porque el tema es que hay alguien que lo escucha. Lo importante es que se sueña para el analista, como el caso que cuenta Bolognini, que escuchó el sueño y no le hizo ninguna interpretación, sino que simplemente lo escuchó. Y el juego es lo mismo. El chico que juega está jugando con alguien delante que mira su juego, que puede ser su madre, su padre, además del analista, ¿no? También puede ser el analista que está mirando su juego y que participa de su juego y que acepta su juego, interviene. O sea que esa ya es la función curativa. Winnicott decía, por ejemplo, Winnicott, que él en alguna época daba interpretaciones impresionantes y maravillosas, hasta que se dio cuenta que no era lo más valioso, sino que lo más valioso era acompañar al paciente en sus reflexiones y ayudarlo a llegar él a esas conclusiones sin adelantarse. A veces es necesario, que por supuesto yo no digo que no hay que hacer interpretaciones, sino que simplemente hay momentos en que uno tiene que acompañar al paciente, como dice Gabriela, y estar ahí para alojar lo que el paciente trae, ya sea un sueño, o ya sea un duelo. Por ejemplo, en un duelo no interpretamos, en un duelo escuchamos y acompañamos, como uno dice, acompaña tu sentimiento, ¿no? Son situaciones en las cuales uno aloja al paciente y lo sostiene y lo contiene. Y con algunos sueños puede pasar lo mismo como con algunos juegos de los chicos. Totalmente de acuerdo con eso. Tiene que haber alguien para alojar y el analista es la persona por excelencia que aloja, ¿no? Sí, más que nada. Bueno. Les quería contar una experiencia extraordinaria que tuve en los comienzos de mi profesión. Nuestro querido maestro y amigo Yamil Abushaim me derivó una paciente que le había consultado porque buscaba quedar embarazada y no quedaba embarazada, y esa paciente había sido alumna mía en la Universidad de Belgrano, en la carrera de psicología, y me la derivó y vino a verme esta chica, y me empezó a contar sueños a lo largo de su análisis, sueños muy seguidos, y asociaba y traía sueños continuamente. Y más o menos a los 2 años de análisis trae, me acuerdo, un sueño, lo tengo escrito, donde se inauguraba el shopping de Alto Palermo. Y que entonces en el sueño ella iba al shopping de Alto Palermo, y iba y se daba el gusto de comprar un montón de cosas. Entonces, entre las asociaciones y el simbolismo de ir de compra, le dije que parecía un sueño de embarazo. La cuestión es que la chica estaba embarazada y ella no sabía todavía. Pero lo más interesante es lo que me dijo después que se confirmó que estaba embarazada. Me quería aclarar que me había estado mintiendo durante 2 años. Eran sueños todos inventados por ella, y que como había sido alumna mía en el posgrado, no en el posgrado, en un pregrado de Belgrano que había organizado Yamil entre la materia Psicología Profunda y el posgrado, había organizado un pregrado. Y yo hablaba de la interpretación de los sueños, ella inventaba sueños casi todas las sesiones. Digo por lo que había surgido antes de las mentiras, ¿no? Ella inventaba sueños, pero no había manera de evitar que los inventos de ella tengan alguna representación. Gracias, José. Perdón, Gabriela, te interrumpí porque quería avisar que ya llegamos. ¿Vos querías contestar a Sara y José sobre lo que dijeron? No, ya está. Ya se dijo, me parece. Está bien. Gracias. Bueno, llegamos. En realidad tenemos un último video, pero son las 9, aquí en Italia por lo menos son las 9:06. No sé si lo quieren escuchar
o terminamos con José? Pasalo, Chiari. Sí, Paso. sí. Sí. Vamos. Después, Chiara, ver cómo discrimina el yo entre lo interno y lo externo, porque es la situación que genera la alucinación. Alucinación es algo interno que el individuo considera como real. Según Freud, el yo distingue lo real de lo no real, porque de lo real puede huir y de lo no real no puede huir, de lo interno no puede huir. Yo les pondría a ustedes un ejemplo actualmente para ver si esa teoría de Freud se puede aplicar a los mecanismos psicopatológicos. Yo creo que no es así, que es al revés, las cosas suceden justamente al revés de cómo lo explica Freud, de que se puede huir de lo interno y no se puede huir de las percepciones externas, porque los mecanismos de defensa, que son los que facilitan la huida, son más eficaces frente a lo interno que frente a lo externo. Tomemos la tesis de Freud. De lo externo se puede huir, de lo interno no se puede huir. Por lo tanto, el yo reconoce como externo, como interno, algo de lo cual no puede huir, y como externo, algo de lo cual puede huir. Para ver si esto es cierto, tomamos una neurosis sencilla de comprender psicológicamente, como es la neurosis traumática. Un individuo, un soldado en la guerra, vive un estallido de bomba, pierde el conocimiento, le llevan al hospital, recupera el conocimiento, 3 días o 4 días más tarde tiene ataques en los que revive alucinatoriamente el estallido de bomba. Es decir, ¿cuál es el mecanismo de la génesis de la alucinación en este individuo supuesto teórico que tiene una neurosis traumática provocada por una conmoción psíquica muy intensa? ¿Por qué esta persona alucina? Es decir, esta persona alucina porque tiene una gran cantidad, su recuerdo del estallido de la bomba es tan intenso, que no lo puede evitar con las contracargas del yo. Las cargas del recuerdo, por la conmoción tan intensa que ha sufrido, son muy grandes, demasiado grandes para que las contracargas del yo puedan luchar contra ello. Es decir, es algo de lo cual el yo no puede huir. Según la formulación de Freud, algo de lo cual el yo no puede huir, el yo lo tiene que juzgar como interno o como externo. Según Freud, como interno. De manera que entonces el individuo... Sí. Entonces, sí, según la teoría de Freud, no explicaría la alucinación de la neurosis traumática. En cambio, si damos la vuelta al revés de los diferentes de la situación y pensamos, por ejemplo, que las percepciones reales actúan con más energía frente al psiquismo que las percepciones internas, que por ejemplo un recuerdo actúa con menos intensidad que una percepción real, que los mecanismos de defensa son más eficaces frente a los recuerdos que frente a las percepciones reales. Es decir, si damos vuelta a la teoría de Freud, podemos comprender el que una persona con una neurosis traumática alucine en vez de recordar. Si la impresión que recibe fuese una impresión pequeña, cuando recuerda el estallido de bomba, no alucinaría porque puede controlar su recuerdo. Cuando el recuerdo es muy intenso, las cargas de estos recuerdos no son dominables por las contracargas del yo. Entonces el individuo, al no poder dominar algo, piensa que eso que está viviendo en ese momento no es solamente una fantasía, no es solamente un recuerdo, sino piensa que es una realidad. Vamos a ver actualmente lo que ocurre en relación con el sueño. ¿Qué ocurre cuando un individuo duerme? Y un individuo durante el dormir sueña. Los sueños son fantasías. Esas fantasías, cuando el individuo está despierto, las cargas de su yo pueden luchar bien contra las contracargas de su yo, pueden luchar bien contra las cargas del recuerdo. En cambio, ¿cuál es la situación psicológica del individuo dormido? ¿Qué ocurre con las contracargas del yo? Disminuyen mucho de intensidad. Entonces, al disminuir mucho de intensidad, las cargas del recuerdo, como son cargas de contenidos reprimidos, que conservan la misma cantidad de cargas que durante la vigilia, relativamente son más fuertes que las contracargas. Y se produce un desequilibrio de fuerzas psíquico análogo al que ocurre en la neurosis traumática. Hay una pequeña neurosis traumática, no por la intensidad grande del estímulo, sino por la disminución de las cargas
contracargas del yo que enfrentan las cargas del recuerdo. Entonces el individuo se encuentra frente a contenidos que no puede dominar, es decir, frente a la misma situación que frente a una neurosis traumática. Es una neurosis traumática en miniatura, y por lo tanto el individuo juzga erróneamente que está alucinando, que es real lo que está viviendo en ese momento. Yo he traído aquí un diagrama donde explico todo esto para que se vea con mayor sencillez, porque es una cosa más complicada. La tesis de Freud es que se puede huir de lo exterior. Dando vuelta a la tesis de Freud se explican mejor los fenómenos. Es decir, la percepción exterior tiene más estímulos que el recuerdo. Por lo tanto, las contracargas del yo, que son iguales en cualquiera de estos estados, cuando el individuo está en estado de vigilia, puede dominar menos la percepción exterior que la percepción de un recuerdo que tiene menos intensidad. Los mecanismos de defensa son más útiles y son más eficaces frente al recuerdo que frente a la percepción exterior. Frente a la neurosis traumática se genera la alucinación, porque la neurosis traumática es un recuerdo muy intenso. Por lo tanto, los estímulos dominan a las contracargas del yo, y el individuo se encuentra frente a esta percepción de un recuerdo muy intenso como frente a la percepción de un estímulo exterior. Ahora vamos a ver lo que ocurre en el sueño. El sueño es un recuerdo, es una fantasía, es lo mismo que aquí. La energía del estímulo es lo mismo en un caso que en el otro, pero hay una modificación intensa de las contracargas del yo. En estado de vigilia el yo es fuerte, en estado de dormir el yo es débil de intensidad, de manera que a consecuencia de esta disminución de las contracargas del yo, las cargas del recuerdo de la fantasía dominan relativamente a las contracargas del yo y le hacen juzgar erróneamente que está viviendo una situación real. Si damos vuelta a la teoría de Freud, esto nos explica todo este conjunto de fenómenos psicopatológicos y nos explica también otros fenómenos como la despersonalización. ¿Qué ocurre en la despersonalización? El individuo que vive una situación de despersonalización tiene las contracargas de su yo dirigida en contra de sus representaciones psíquicas muy incrementadas solo en estado de vigilia, y a consecuencia de eso la realidad que le rodea no le parece una cosa real, una cosa que existe verdaderamente, sino tiene la impresión de que vive en un mundo falso, en un mundo ficticio, en un mundo que no es real. Vive un estado de despersonalización o de desrealización, como lo llaman los autores norteamericanos. Esta es la tesis que quería traerles a ustedes acerca de la génesis de la alucinación. Bueno, importante escuchar la voz de Garma, nuestro pionero. José también lo explicó muy bien durante la presentación. Yo quiero agradecer a José Trzemski por la interesante presentación. Gracias, José. Sara también. Quiero agradecer a Alicia Lagarrigue por la transmisión online desde el Facebook de Biblioteca. Mis colegas, el grupo de candidatos que llevamos adelante el tema del sueño y seguimos con nuestras reuniones. Gracias a la presidenta del Claustro, Gabriela Piacquadio. La Comisión de Cultura vuelve con su actividad fin de agosto con el pintor Gosha, El sueño, presentado por Alicia Kilner. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos. Gracias, José. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.